incisiones a este nivel que convergen a esa área central. Se desepiteliza esta papila, nunca se eleva la papila, y a diferencia, por ejemplo, de los colgajos con las spar incisions que no levantan las papilas, cuando hacemos incisiones liberadoras, corremos el riesgo de tener cicatrices. Aquí, al no hacer incisiones liberadoras, no vamos a tener cicatrices. Y es así entonces que estas papilas que diseñamos, que ya vamos a ver cómo se diseñan con las incisiones, cuando desplacemos el colgajo hacia coronal, van a ser suturadas en esta área desepitelizada de la papila quirúrgica, porque estos colgajos tienen un avance coronal y a su vez en sentido horizontal. Entonces, esta papila que hemos diseñado quirúrgicamente permite el avance del colgajo y asentar perfectamente en esa área que hemos preparado con nuestras incisiones. Hoy este video, cabe aclarar, está hecho homemade en una mandíbula de cerdo. Todas las veces que lo puedan practicar me parece de suma utilidad, porque todos estos procedimientos requieren entrenamiento, porque son procedimientos técnicos sensibles. Entonces, en ocasiones no es que nos haya ido mal porque la técnica no sirve, sino que simplemente debemos ajustar porque tienen detalles finos, insisto, son procedimientos técnicos sensibles que los invito a que practiquemos. Van a haber manos que cruzan por encima porque está hecho en tiempo real y sin edición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diseñar las papilas quirúrgicas. Vamos a elegir este molar central, que ya lo vamos a ver en detalle, como el centro, valga la redundancia, de nuestra área quirúrgica, ¿sí? Entonces, este molar va a ser nuestro centro. Las mandíbulas de cerdo tienen estos molares que parecen dobles dientes. Y lo primero que vamos a hacer luego que marcamos, tampoco están tan marcadas como en las personas las papilas, vamos a diseñar nuestra papila quirúrgica, que es un colgajo en ese nivel de espesor parcial. Este tipo de colgajos tiene espesores múltiples, parcial a nivel de las papilas, total en la parte media de los elementos dentarios, o en el área en la que vamos a instalar un implante, por ejemplo, y luego sigue con un espesor parcial, que es el tipo de incisiones que nos va a posibilitar que este colgajo avance coronariamente sin tensión, requisito esencial para que exista un buen proceso cicatricial. Entonces, vamos a ir levantando nuestras papilas quirúrgicas. La hoja del bisturí tiene que ir paralela a la superficie del tejido blando. El espesor tiene que ser el suficiente, quiere decir que esa papila no debe ser extremadamente finita, porque si no se va a necrosar, no va a ser capaz de sobrevivir cuando la suturemos en el lecho desepitelizado de la papila anatómica. Acá uso una sola hoja de bisturí. Se sugiere siempre ir cambiando las hojas de bisturí para que los cortes sean nítidos, y de esa manera menos traumático para los tejidos. Cuando las hojas de bisturí se desafilan, desgarran en lugar de hacer un corte nítido. Entonces creamos primero las papilas quirúrgicas. Aquí hay que trabajar un poquito más porque miren toda la cantidad de encía insertada que tiene el maxilar de cerdo. Primer paso en las áreas interproximales va a ser un colgajo de espesor parcial. Luego vamos a proceder al decolado raw mount, a levantar el colgajo en la porción media de los elementos dentarios de espesor total. ¿Por dónde vamos a empezar a hacer este decolado?
Depende de la situación clínica particular que tengamos. Siempre se comienza en el área donde haya mayor cantidad de tejido queratinizado. ¿Y hasta dónde vamos a decolar? Hasta que sobrepasemos ligeramente la cresta ósea. Bueno, el tejido de cerdo también, como podrán ver, es como que se le despegue el epitelio, se torna más frágil. Siempre se sugiere irrigar para mantener hidratados los tejidos. Y decolamos hasta que vamos sintiendo el hueso y lo sobrepasamos ligeramente. Entonces, en esa parte media, el decolado va a ser de espesor total. Hasta ahora 2 espesores, las papilas quirúrgicas con espesor parcial. Ahí los invito a que chequeen cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a trabajar un poquito en esa área porque esa área interproximal tiene muchísimo tejido queratinizado que debemos incidirlo con nuestro espesor parcial. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Fíjense un segundito acá, donde hago zoom, donde está la punta de la hoja del bisturí. En este momento colocamos la hoja del bisturí paralela a la superficie ósea. Esto es a nivel de la línea mucogingival. ¿Y qué pretendemos con eso? Desinsertar los haces musculares profundos, cuya inserción se da en el área de la línea mucogingival. ¿Sí? No cortamos el periósteo se corta solamente a nivel de las áreas del colgajo donde levantamos espesor total. Ahí terminamos de despegar toda esa encía queratinizada que presenta tanta cantidad en el maxilar de cerdo. Entonces, esta incisión profunda, este diseño de colgajo fue presentado por Zucchelli y De Santis en el año 2000 para tratar retracciones múltiples y tiene todas las aplicaciones que antes decíamos. Entonces, con esta incisión profunda, desinsertamos, valga la redundancia, la incisión profunda de los músculos. Pero veamos que ese corte, esa desinserción profunda, no alcanza para liberar demasiado el colgajo. Es entonces que vamos a hacer la incisión superficial. Y fíjense cómo cambia esto. En este momento, alcanzan a ver cómo se transparenta la hoja del bisturí y es el modo en que vamos a trabajar con nuestros pacientes. La hoja de bisturí la vamos a utilizar paralela a la superficie del tejido blando. La idea de esta incisión es sacar las fibras superficiales de los músculos. Fíjense cómo se ve la tracción en los músculos. Eso es para mostrar que me había olvidado en un inicio los distintos espesores, espesor total en la área central, espesor parcial en el área interproximal. Siempre, por favor, con una hoja filosa y chequeando no perforar el colgajo, porque de mantener la irrigación del colgajo depende su viabilidad. Entonces, con esta incisión superficial, vamos desinsertando los haces fibrosos que generan muchísima tensión. Vamos a ir chequeando conforme avanzamos con el procedimiento, con la sonda periodontal, como ya vamos a ver, de modo tal de ir detectando dónde persisten haces fibrosos que impiden que nuestro colgajo se desplace libremente. Vamos chequeando, fíjense que donde hay fibras musculares, la sonda lo percibe, y es ahí donde debemos insistir. El colgajo debe avanzar coronalmente libre de tensión. Un colgajo que no pueda ser
sostenido por una sutura 6-0, es un colgajo que tiene tensión. Y eso complica, el cierre de colgajos con tensión complica el proceso cicatricial. Por eso es importante liberarla, y esta es la única manera de hacerlo. Fíjense cuando desinsertamos cómo avanza fácilmente el colgajo. Ahí, por ejemplo, a la derecha todavía tiene tensión, pero en el sector izquierdo de la pantalla vemos cómo avanza muy fácilmente. En esa área todavía existe tensión. Entonces chequeamos con la sonda donde persisten fibras para liberarlas de la pared interna del colgajo, ¿sí? Vamos a ver un video en un paciente, cómo es esto de formar la papila quirúrgica, para que quede más claro, porque tenemos papilas obviamente más definidas de lo que sucede en el cerdo. Entonces, si nos fijamos aquí, voy a avanzar un poquito porque me tapa. Si nos fijamos, perdón, voy a volver hacia atrás un momentito para enseñarles lo que les quiero significar. A ver si me puedo detener justo donde se vea. Ahí está. Esa papila quirúrgica es la que va a descansar luego aquí cuando se avance el colgajo. Se desepiteliza esta área y esta papila quirúrgica que creamos con la incisión de espesor parcial va a sentar aquí. Por eso es importante que esta zona tenga el espesor adecuado para poder sobrevivir. Si diseñamos una papila quirúrgica extremadamente fina, va a ser incapaz de sobrevivir y vamos a tener, por supuesto, su necrosis y una consecuencia no deseada. Luego que hemos levantado el colgajo, vamos a proceder a quitar el epitelio de las papilas. Esto es importantísimo. Usualmente lo hacemos con bisturí y complementamos con tijeras cuando trabajamos en los pacientes. Y esto es esencial porque si no quitamos bien el epitelio de la papila anatómica, va a ser imposible que esa papila quirúrgica que hemos diseñado previamente pueda sobrevivir. Y es entonces que tenemos esta situación. Para que se entienda lo que hicimos hasta recién. Tenemos aquí el colgajo. Me equivoqué de color, tendría que haber sido rosa para que sea más parecido a la encía. Y recuerdan que habíamos levantado en el centro de las piezas dentarias el colgajo de espesor total. Entonces, acá tenemos periósteo y acá tenemos periósteo. A esta altura está la línea mucogingival. Y es entonces que esa incisión profunda que hacíamos luego con nuestro bisturí va paralela a la superficie ósea. Esa es la incisión profunda que se da a nivel de la línea mucogingival para desprender los haces musculares profundos que se encuentran a este nivel. El periósteo permanece pegado al hueso, se corta supraperióstico. El único lugar donde queda incidido es a nivel de las áreas centrales de las piezas dentarias, donde levantamos el colgajo de espesor total, porque la idea es que esto, cuando avance, este periósteo quede en el área de la raíz expuesta. Cuando tratamos áreas con implantes, le hacemos incisiones de espesor parcial, cuando intentamos reconstruir tejidos en torno a implantes que tienen diferentes deficiencias en sus tejidos blandos, las incisiones van a ser ahí en nivel parcial. Entonces, tenemos la incisión profunda que hicimos recién,
tenemos el periósteo, que está en esta área y en esta área, y la otra incisión de la que hablábamos, que era la incisión superficial, con el bisturí paralelo. No soy muy buena dibujante, pero creo que se entiende, paralelo a la superficie externa del tejido blando. Y es la incisión que nos libera las fibras musculares superficiales a fin de poder desplazar libremente el colgajo. Si lo miramos acá, lo vamos a poder ver, ¿sí? Ahí está la incisión profunda, acá cortó el periósteo, porque aquí en esta área habíamos levantado el colgajo de espesor total, pero después en el resto el periósteo no es cortado. Lo vemos en otra diapositiva donde se nota mejor. Los espesores, espesor parcial en las áreas interproximales, mucoperióstico ligeramente apical a la cresta del hueso y luego espesor parcial en el resto del colgajo. Ahora bien, cuando tenemos que optimizar los tejidos blandos, vamos a utilizar injertos o vamos a utilizar algún tipo de sustituto de estos injertos. El gold estándar, por supuesto, es la utilización de tejido autólogo, el propio del paciente, porque además de tener esa estructura de soporte que da el tejido en sí mismo, tiene todos los elementos que dan la señalización química para el proceso cicatrizal, tienen toda la información genética, tiene células viables, tiene factores de crecimiento. El único problema o limitación que tenemos con el autoinjerto es que no disponemos de cantidades ilimitadas de tejido. La toma de injertos requiere que recordemos la anatomía. El principal reparo anatómico a recordar es el agujero palatino posterior. Si hacemos una proyección de desde la cara distal del segundo molar hacia el rafe medio, este es aproximadamente el área de emergencia de la arteria palatina anterior. Y si apoyamos el dedo suavemente, es posible que sintamos el latido de la arteria. Siempre debemos quedarnos por delante de esta área, porque si cortásemos ese paquete que sangra muchísimo a este nivel, tenemos posibilidad de ligarlo, pero si lo cortamos aquí, vamos a tener una emergencia bastante complicada de resolver. Por lo tanto, es importante tener presente los reparos anatómicos. Hoy afortunadamente tenemos ayuda de las imágenes, los vasos sanguíneos de grueso calibre que incluso pueden llegar a ir por esta área, son visibles en las Conbin, por tanto, analizando bien las imágenes previo a trabajar, si disponemos de una Conbin, podemos tener prevista una situación que pueda suceder durante la cirugía. Hoy es eminentemente práctico, pero me parece interesante que tengan presente estos artículos porque nos ayudan a entender mejor por qué utilizamos un injerto de una u otra área, y eso tiene que ver con el resultado que querramos lograr. Este trabajo es muy interesante, es del año 88, donde trasplantaron injertos de tejido conectivo en la mucosa alveolar, y dependiendo de la calidad de ese tejido conectivo, luego se iba a lograr mucosa queratinizada o no. ¿Por qué? Porque en la estructura del tejido conectivo existen citoqueratinas, es una familia de proteínas que tienen diferentes expresiones, depende del área en la que estemos trabajando. A nivel más superficial, las citoqueratinas pueden transmitir al tejido donde es implantado la señal de queratinizar. En tanto, cuando más profundo vamos, no vamos a tener esa posibilidad. Y es así que
depende del área en que realicemos la toma del injerto, vamos a obtener diferentes resultados. Por eso debemos optar y decidir de acuerdo al resultado que pretendemos lograr. Por ejemplo, si uno trabaja, saca un injerto de esta área, que va desde el incisivo lateral hasta el premolar, es un tejido que tiene bastante grasa y glándulas, lo que lo haría apto, por ejemplo, si lo que queremos es crear volumen. Esta área del segundo premolar y el primer molar, uy, me salieron todas torciditas las rayas, tiene una lámina, es más delgado en su espesor, pero el tejido que se toma inmediatamente por debajo del epitelio tiene muchísimas citoqueratinas que nos van a inducir a queratinización en el área donde se lo implante. Y también es un área muy rica para tomar injertos, el área retromolar, el área de la tuberosidad. Pero insisto, depende de lo que pretendamos obtener. El tejido de la tuberosidad generalmente tiene tendencia a la hipertrofia, por tanto, no va a ser un tejido de elección cuando querramos hacer una cobertura radicular en el área estética. Sí va a ser el área de toma de injerto de elección si queremos aumentar el tejido queratinizado en un implante, en el área de un molar, por ejemplo. Este artículo también es muy interesante, fue publicado en enero de este año, tiene como un resumen, una puesta al día, un update de lo que hay hasta hoy en cuanto a injertos de tejidos blandos, y este artículo de Otto Suhr y Hürzeler, que habla de los diferentes procedimientos, modos, pros y contras a la hora de los injertos. Me parece que es una lectura interesante para tener en cuenta cuando vamos a utilizar injertos de tejidos blandos en nuestros procedimientos. ¿Sí? Aquí pretendo mostrarles, además de cómo una de las formas de tomar el injerto son la toma de injertos epitelio conectivo y luego se desepitelizan. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de injertos? Cuando necesitamos un injerto delgado, por ejemplo, para crear una banda de encía queratinizada en torno a un diente o mucosa queratinizada en torno a un implante, y requiere, por supuesto, que se le remueva el epitelio antes de llevarlo a su posición. Es una técnica también que requiere entrenamiento. En una parte de la toma le voy a mostrar lo que es un error frecuente que cometemos a la hora de la toma de los injertos epitelio conectivo. Todos estos procedimientos requieren entrenamiento, por lo tanto es importantísimo practicarlos. Siempre tenemos que tener referencia de la medida que necesitamos del injerto. Un implante o un diente significan superficies avasculares. Por lo tanto, ese material de injerto tiene que asentar sobre tejido viable. Por lo tanto, si tenemos una superficie avascular de 6 milímetros, necesitamos el doble de injerto. Esto es un truco para, si lo entrenan en cabeza de cerdo, como no sangra, no vemos por dónde va la línea de incisión, entonces si la marcamos con una fibra, vamos a tener los límites para poder delimitar el área de toma del injerto. Entonces siempre tiene que exceder en 6 milímetros a la superficie avascular. Siempre en esta toma hay que tratar de mantener también el bisturí, se marca una profundidad inicial de 2 milímetros para luego obtener un injerto al que vamos calibrando cuando lo obtenemos del mismo espesor. Fíjense que cuando voy llegando hacia atrás, cambio el eje del bisturí, que ya no está tan paralelo, y eso nos va a generar un injerto muy, muy, muy finito, que es lo que no queremos. Otra cosa que puede suceder
existe la tendencia a levantar con la pinza el tejido que vamos despegando, entonces nos vamos demasiado profundo y eso genera después dolor postoperatorio en el paciente. Cuando tomamos este tipo de injertos es porque decidimos dejar la grasa y las glándulas en el lecho del paciente, lo que lo va a proteger a la hora de la cicatrización y va a hacer que ésta sea menos dolorosa. Fíjense en esta área donde cambiamos el eje de la hoja del bisturí, cuando lo remueva van a ver que queda totalmente finito, entonces esa parte del injerto no nos sirve porque es prácticamente puro epitelio. ¿Sí? Tenemos que tomar por lo menos un injerto de 1.2, 1.5 milímetros para desepitelizarlo y luego tener un epitelio viable que nos sirva para lo que lo hemos tomado. Fíjense que hay áreas donde el espesor es adecuado, pero aquí donde cambié el eje es sumamente finito. Tenemos que lograr un espesor parejito en todo el injerto. ¿Sí? Una buena manera de entrenarlo, esto lo vi en Mark Hursteler, es con una berenjena, con una manzana, probar y calibrarnos con esto de tomar el injerto, manteniendo la hoja del bisturí paralela a la superficie externa del paladar, que es donde vamos a tomar el injerto. Siempre medimos, pero este me parece un ejercicio sumamente fácil, que nos ayuda a calibrarnos y a testear y a entrenar estos procedimientos que, como les decía al principio, son técnico-sensibles. Significan otra área para curar para el paciente, entonces si tomamos un injerto, hagámoslo bien. Cuando lo hacemos en una berenjena o en una manzana, yo saco una tirita de la cáscara para que nos vayamos acostumbrando a ver los espesores, y de esa manera a entrenar esto de calibrar el espesor del injerto. Entonces tenemos la posibilidad de ver el espesor del injerto que estamos tomando. Parece sumamente sencillo, pero bueno, a mí me tomó un par de veces hasta que aprendí a calibrar un injerto con espesores parejos, que es lo que uno pretende. Y cuando uno más practica, más perfecciona la técnica y más versatilidad tiene, porque no todos los pacientes presentan las mismas características anatómicas. Entonces, el entrenamiento, la práctica hace la perfección, dice. Entonces, es interesante practicar de esta manera inocua, inofensiva, de manera de aprender a tomar mejor nuestros injertos. Es en tiempo real, así que van a ver todas estas imperfecciones en la toma de los injertos y en el trabajo en el chancho. Entonces lo que tenemos que lograr es un espesor uniforme de ese injerto. ¿Sí? Ahora bien, tenemos nuestro injerto tomado, está desepitelizado, y la posibilidad que da este colgajo avanzado coronario es posicionar en la situación exacta que queremos nuestro injerto. Por ejemplo, tenemos un implante aquí, imaginemos, y queremos mejorar el área de esta papila distal. Este diseño de colgajo permite suturar con precisión este injerto. Este injerto puede ser suturado al colgajo o puede ser suturado al lecho receptor. El tejido, por ejemplo, a mí me gusta mucho a la hora de instalar implantes y conjuntamente engrosar el tejido blando, suturarlo al colgajo. ¿Por qué? Porque este tejido no debe exponerse, excepto el tejido conectivo tomado de la tuberosidad, que tiene más posibilidades de sobrevida expuesto. Si gran parte de este tejido conectivo se expone,
no va a sobrevivir porque necesita de la irrigación del colgajo que lo cubre. Entonces, una forma de asegurarnos de que no se va a exponer, además de que esto no tiene incisiones liberadoras, es que esté suturado a la parte interna del colgajo. La sutura con que estoy haciendo la sutura, valga la redundancia del injerto, en este caso no es la más adecuada porque es una sutura, una aguja de sutura de medio círculo. Se usan suturas idealmente de sección triangular y de 3/8 de círculo. También esta sutura es extremadamente larga. La aguja con que se suturan los injertos y las incisiones liberadoras cuando sea necesario hacerlas a nuestros colgajos son agujas de 7 u 8 milímetros con suturas de 7,0. Esto nos obliga hoy por hoy a que trabajemos con magnificación. Es otra calidad en el trabajo día a día, porque al trabajar con magnificación podemos utilizar instrumental más pequeño, sutura más pequeñas, hilos de menor diámetro, y todos estos procedimientos, como todas las cosas maravillosas que he visto estos días en las diferentes áreas de la odontología, son procedimientos de detalle. Entonces, si tenemos la posibilidad de trabajar con magnificación, hay que utilizarla de modo tal de optimizar los resultados de nuestros procedimientos. Hay un trabajo muy interesante publicado por Lang en el año 2018 en relación a las suturas, y parte del resultado cicatricial tiene que ver con la calidad de las suturas que realizamos, y esto tiene que ver con la elección de las suturas que usamos. Ahí da la sensación de que la sutura está floja, pero es porque este tejido justamente del chancho se comprime un montón, se colapsa cuando uno lo ajusta. Cuando hagamos el otro punto ya vamos a ver que queda de manera más adecuada. Va medio lento el video porque les digo, es en tiempo real lo que hacemos usualmente en las prácticas de hands-on durante los cursos, y lo vamos haciendo todos juntos, yo con los colegas que asisten al curso. Entonces, este es un modo doble paso de la sutura en el tejido blando del colgajo y del injerto, y ya vamos a ver cómo queda suturado. Incluso el trabajar con agujas más cortitas, que insisto, requieren del uso de las lupas, de la magnificación, hace muchísimo más sencilla la sutura de estos injertos. Las lupas dan una profundidad de campo fantástica, y la magnificación, a diferencia del microscopio, que nos limita muchísimo el campo de acción y hay que modificar todo. Entonces, si en ocasiones, como suelo hacer, operamos todo un maxilar superior, la lupa se adapta fantásticamente porque tiene la profundidad de campo necesario, podemos trabajar en un campo amplio, y tenemos la ventaja de la magnificación para poder operar con agujas más pequeñas e hilos de menor diámetro que van a ejercer un trauma mínimo en los tejidos, y por tanto se va a potenciar la cicatrización sin interferencia y sin inflamación agregada, porque no deja de ser un trauma el paso de la aguja y del hilo por nuestros tejidos. Entonces, se fija ese injerto al tejido. Les cuento que fueron como malabares, porque para no tapar la luz uno va trabajando de atrás, entonces como que pierde algunas referencias a la hora de estar sosteniendo la mandíbula del chancho y realizando el procedimiento. Entonces vamos a ver ahora cuando vierta el colgajo, ¿sí?
aproximadamente hay que suturarlo a 1,5 milímetros del margen del colgajo, entonces esto, en torno a los implantes, nos va a engrosar ese tejido blando en el área transmucosa que hablábamos en el encuentro anterior. Los dientes tienen el componente supraóseo de la raíz, pero los implantes no. Entonces, a la hora de mantener estables los tejidos blandos frente al acoso microbiano permanente que tenemos en la cavidad bucal, la herramienta que disponemos es engrosar ese tejido blando a través de los injertos. ¿Sí? Y otra opción que tenemos cuando, por diferentes motivos, puede ser porque el paladar no nos pueda proveer la cantidad de material que necesitamos para un procedimiento extenso, es la utilización de sustitutos, como es el caso del Aloderm. El Aloderm es piel de banco a la que se le han quitado los componentes que podrían generar un efecto antigénico. Para usarlo se lo debe dejar en remojo en un recipiente al inicio de la cirugía. Luego le removemos esa película que viene adherida, lo pasamos a otro recipiente. Esto tiene, el motivo de hacerlo es que se ablande y posibilite su uso si no es demasiado rígido, y además lavar los antibióticos con lo que viene preparado el material. Una evolución del Aloderm, que es esta piel de banco, es Novomatrix, que es como la evolución, es de origen porcino, y la ventaja que tiene Novomatrix es que no necesita preparación previa, ya viene listo para ser usado, simplemente lo sumergimos 2 o 3 minutos en solución fisiológica antes de usarlo. Ustedes pueden encontrar en algunos trabajos acerca de que tiene 2 caras el Aloderm, 2 superficies distintas, una más lisa y una como más rugosa. Al principio se insistía bastante en la importancia de la orientación. Hoy se sabe que esto no es tan importante. Lo que sí es imprescindible es que estos materiales sean cubiertos. Recordemos que no tienen células vivas, dependen de la vascularización que va a provenir del lecho receptor. Por lo tanto, es imprescindible que sea cubierto por nuestro colgajo y no quede expuesto. Porque además el riesgo de que esta membrana se contamine y nos lleve, es mayor, que nos produzca un proceso infeccioso, porque justamente esta matriz que oficiaría de andamio para que las células del tejido lo repueblen, si está expuesto es imposible que se revascularice. En este caso, muestro cómo se sutura, en este caso Aloderm, a la base de la papila. La base de la papila del chancho es muchísimo más chiquita, ¿no? Pero de todos modos, se la fija en el lecho receptor, insisto, con agujas mucho más pequeñitas, es más sencillo este procedimiento. Con agujas de medio círculo y grandes, es bastante más complejo. Lo importante es dejar a este material que estamos usando estable. De acuerdo a la estabilidad que logremos, vamos a hacer 2 puntos o 4 puntos, uno en la porción coronal y otro en la porción más apical. Avanzo un poquito, eso. 7-0, idealmente el hilo que debemos usar en estos casos. Y luego procedemos al punto de sutura en el otro extremo. De la misma manera. Recuerden siempre ir irrigando con solución fisiológica cuando hagan estos procedimientos en sus pacientes. Es ideal mantener los tejidos hidratados.
no sufre el tejido, sino el tejido se deshidrata. Si mantenemos los tejidos hidratados vamos a poder trabajar mucho mejor y los tejidos sufren menos y se sutura. También en el lecho receptor. Y como les decía, por supuesto, estos materiales deben ser cubiertos por el tejido blando al que vamos a suturar por encima de él. ¿Sí? Y vamos a proceder ahora a la sutura. ¿Cómo vamos a hacer la sutura? Me salté una parte de la sutura, perdón. Por adelantarme, avanzo un poquitito más porque esto ya lo vimos y vamos a proceder a la sutura. La sutura que se realiza es una sutura doble suspensoria. ¿Cómo la vamos a hacer? Aquí también hay, para marcar un error que se suele observar, ya se los voy a indicar, está hecha una sutura incorrecta y otra sutura correcta para que veamos el efecto que esto produce. Entonces, es en este momento que vamos a suturar la papila quirúrgica que creamos con nuestra incisión inicial a la papila anatómica. Vamos a atravesar hacia el lado palatino o lingual. Atravesando la papila en su totalidad. En estos casos, para este tipo de sutura, utilizamos agujas de 11 milímetros, que son las que nos permiten atravesar desde vestibular hacia palatino. Una cosa que omití decirles, ahí hay una corrección, la aguja se pasa desde la parte del hilo, porque si no corremos riesgo de mochar la punta. La incisión profunda que hacíamos inicialmente tiene una modificación cuando trabajamos en el área de premolares inferiores, justamente para no lesionar la emergencia del nervio mentoniano. En esos sectores se procede de manera diferente. Fíjense cómo está el hilo ahí. Hay que tener muchísimo cuidado cuando pasamos el hilo en palatino. Está bien que los elementos dentarios tienen un cíngulo más retenedor que lo que es el cerdo, pero cuando trabajamos por ahí con algún diente que tiene alguna deficiencia en su estructura, puede sucedernos esto que les voy a mostrar. Y la sutura no desplaza al colgajo a su posición más coronal, que es lo que deseamos. Fíjense que el hilo, en este caso, parte en la superficie oclusal. Entonces no va a desplazar como debe esta papila. Entonces es un detalle que debemos cuidar, que tanto el hilo que va como el que vuelve queden bien retenidos en el área del cingulum palatina para que no suceda esto. ¿Sí? Se hace doble sutura suspensoria, es decir, que en cada papila el paso de la aguja es doble, pero en este caso vamos a iniciar en el otro lado porque no está bueno que queden dos nudos en una misma papila.
¿sí? Entonces pasa esto, el colgajo no queda bien adaptado, abrazando como debe el cuello del elemento dentario. Vamos a pasar otra sutura, de modo tal de ver el efecto cuando la sutura se posiciona de manera más adecuada. Entonces, otra vez, atravesamos el colgajo, la papila anatómica, vamos al espacio interproximal del otro molar, hacemos lo mismo, volvemos, atravesamos. Y es ahora donde controlamos y chequeamos que esa asa de hilo que va por palatino lingual quede perfectamente adaptada. Uy, otra vez hice lío. Vamos a posicionarnos para que no nos quede tanto tiempo. Entonces, fíjense que cuando el hilo queda perfectamente posicionado y suturamos, el ajuste es impecable. ¿Qué es lo que pretendemos lograr? Que el margen gingival quede perfectamente adaptado al cuello del elemento dentario. Si lo miramos ahora desde oclusal, vamos a ver esta área que está perfectamente adaptada y esa área que no quedó del todo bien. ¿Qué es lo que pretendemos? En este caso, el material de injerto suturado al colgajo y la sutura en posición, y fíjense que ya instalado el provisorio, luego de haber instalado un implante aquí, logramos no solo instalar el implante, sino corregir en un mismo acto quirúrgico las retracciones de los elementos dentarios vecinos. El injerto, cómo queda suturado en la base de las papilas, bien adaptado, bien ajustado. Es importante que tenga un espesor regular ese injerto, libre de grasa. La grasa dificulta bastante la sutura porque hace que patine. En este caso, un biomaterial Aloderm, suturado a la base de las papilas anatómicas que han sido desepitelizadas, y la sutura. Este desplazamiento coronal del colgajo, que supera en 2 milímetros el límite amelocementario, hace que cuando se produzca la contracción luego de la cicatrización, esto quede en la posición que deseamos. Y perfectamente adaptado desde una vista oclusal. No debemos ver sangrado luego de la cirugía. Eso significa que hay una red delgada de fibrina y una estrecha adaptación. Un caso, miren, este caso es viejísimo, justamente para mostrar los errores que uno comete independientemente del resultado. Si vamos a hablar desde el punto de vista biológico, decíamos que depende de la profundidad del paladar que tome el injerto, estaba la expresión de los filamentos de citoqueratina. Esto es de la parte profunda del paladar porque tiene grasita. Entonces tendría que haber suturado el injerto del otro lado, con esta parte mirando hacia el lecho receptor y la parte que está ahora suturada hacia adentro mirando hacia el colgajo, si lo que pretendemos es crear más queratina a este nivel. Siempre el desplazamiento coronal. Este caso quedó fantástico con los años, se engrosó el tejido, se mejoraron las retracciones y su progresión, pero la idea es, para optimizar nuestros procedimientos, poner todo junto en el momento que estamos trabajando. Las habilidades técnicas y los conocimientos basados en la evidencia científica para que nuestros procedimientos sean más predecibles. Otra situación, mostrando los beneficios de este colgajo desplazado coronal, que lo podemos aplicar en todas estas situaciones que estábamos nombrando.
en este caso con la utilización de un biomaterial, siempre desplazando el colgajo más coronalmente, y fíjense el resultado ya a muchísimos años, y esto que es muy interesante de medir. Si uno ve la altura de la encía en la pre, lo ve en la post, y si traslada una línea vertical paralela a la primera, desde el margen hasta la línea mucogingival, vean toda la ganancia de tejido queratinizado que tenemos respecto de la situación inicial. Lo que es más, la línea mucogingival tiene una posición genéticamente determinada. Cuando desplazamos el colgajo coronariamente, esta línea mucogingival también se desplaza coronariamente, pero con el tiempo busca y retoma esa posición que tiene genéticamente marcada, y es por eso que a través del tiempo, cuando se han hecho estos procedimientos, uno ve que a través de los años estas áreas de encía queratinizada van aumentando. Lo mismo sucede en torno a los implantes con deficiencias estéticas y funcionales. Entonces, otra vez, un colgajo que en este caso sirve para mejorar las retracciones y engrosar el tejido en el diente vecino y mejorar la calidad funcional y estética en torno al implante, y lo que obtenemos justamente es este tejido con una calidad hermosa, mucosa queratinizada, cobertura de la retracción en esta área, y ya con un pilar personalizado para que pueda recibir la prótesis definitiva. Es entonces que creo que es una herramienta importantísima tener el manejo de este colgajo desplazado coronal, quitarse el prejuicio por ahí de que no hago colgajo, hago túnel. El manejo del colgajo desplazado coronario nos posibilita cuidar los tejidos blandos. Insisto, esto no se levanta una papila quirúrgica y a la papila anatómica se la desepiteliza, por lo tanto no vamos a mover esta estructura, es tan importante que sea mantenida. Creo que es una herramienta súper válida para incorporarla en la práctica de todos los días. Y bueno, me gustó muchísimo esta imagen para el final, porque si bien estamos separados, creo que cuando hay sentimientos profundos somos como los árboles en el bosque, ¿no? Podemos estar distantes, pero nuestras raíces están conectadas. Y ese es el modo que tenemos hoy de cuidarnos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por dedicar este tiempo a tratar de mejorar nuestra práctica diaria, y bueno, estoy dispuesta a contestar las preguntas si las hay, y deseo profundamente que les haya sido de utilidad.